Esta medida cambió para siempre la manera en que confiamos en el dinero que emiten los estados. Acabó el patrón. Inicia el dinero fiduciario. ¿Qué deben hacer los bancos centrales para mantener la confianza en ellos? Bueno, pues bienvenidos a todos los que estén ya conectándose por aquí. Espero que cada vez sean más, que nos acompañen el día de hoy a platicar. Ya lo venimos anunciando en redes desde hace unos días y hoy en particular con más ahínco. Estamos aquí ya listos para platicar a Sergio Vallejos, que ustedes seguramente todos conocen porque no solamente es asiduo en estas transmisiones de Nox, pero por supuesto es parte de los titiriteros detrás de la magia de todo lo que sucede. Y por otro lado, bueno, pues hoy nos acompaña Jaime Cortina. Jaime tal vez no es una cara tan conocida por ustedes, pero cuando les platique un poco más o menos de dónde viene y cuál es su background, seguramente para muchos será de su interés escuchar todo lo que tiene que decirnos. Y es que, bueno, primero, y voy a hablar de la parte que quizá Jaime más orgullo te dé, y es que eres profesor del ITAM. Formar a los cerebros jóvenes de este país debe de ser fundamental para ti, porque es tan importante como quizá hacer tu otro trabajo, porque has trabajado en el Banco de México y has trabajado en muchos lugares que pueden alimentar enormemente en un momento en el que todos estamos viviendo quizá una de las incertidumbres más grandes, y es que no solo tenemos que preocuparnos por todo lo que está sucediendo en términos de salud en nuestro país, sino en el otro tema, la otra ola, la que viene detrás de este llamado COVID-19, que es la economía no solo de nuestro país, pero en este caso del mundo entero. Así que a los dos les doy la bienvenida y les agradezco mucho que nos regalen este rato. Yo soy Jimena Urrutia, para los que no me conozcan, y espero que podamos tener una plática muy interesante, una plática que nos lleve a despejar algunas dudas de dónde estamos parados, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que podemos esperar y desde luego qué es lo que ojalá no pase, ¿no? Lo que ojalá podamos librar en este mar que se nos viene encima en estos momentos. Así que, bueno, pues si les parece a ustedes muy bien, podemos arrancarnos. Hablábamos un poco antes de entrar aquí al aire de cuáles son los temas que ustedes consideran y que podríamos considerar que a la gente le está preocupando más o le pesa más en circunstancias como estos, dejando a un lado el tema de la salud, por supuesto, que es fundamental y que es quizá lo primero que nos debe de preocupar. Pero hablabas, por ejemplo, Jaime, de la desaceleración económica, de lo que se va a venir. ¿Qué les parece si les doy la palabra y nos ponen un poco en contexto de lo que está significando en el mundo, no solo en nuestro país, esta marea a la que nos estamos enfrentando? Gracias, Sergio, gracias, Jaime, y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, es un honor y es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Te damos. ¿Quieres que me arranque? Toda tuya, Jaime. Arráncate, Jaime, sí, gracias. Perfecto. Mira, yo creo que nada más para empezar y hablando un poco de la parte económica, creo que lo que estamos experimentando y lo que estamos viviendo, pues actualmente a nivel global, es algo que no se había visto, digo, ciertamente por nadie, muy probablemente por nadie de la gente que actualmente está viva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que un mismo evento afectara de manera negativa a prácticamente a todas las economías del mundo. Generalmente hay eventos que afectan a ciertas economías, pero hay otras que quedan bien o que incluso se llegan a beneficiar. En este caso, el tema del COVID-19 está afectando de manera negativa a todo el mundo. ¿Qué implica eso? Que vamos a ver pues, una desaceleración en la actividad económica este año muy importante a nivel global. Y déjenme ponérselos en perspectiva. A principios del año, el Fondo Monetario Internacional esperaba una tasa de crecimiento de la economía mundial de alrededor de 3%, 3.1%. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario,
ahora estiman el crecimiento global en una tasa negativa de menos 3.1%. ¿Qué quiere decir esto? Una caída de 6 puntos. ¿Mandé? Exactamente al revés. En vez de más 3.1 es menos 3.1. Es correcto. Entonces son 6 puntos del Producto Interno Bruto a nivel global. ¿A qué equivale esto? Alrededor de una tercera parte de la economía norteamericana. De ese tamaño es la caída que se va a ver en la actividad a nivel global. Algo que no habíamos visto desde la gran recesión y depresión de los años 30. Creo que sí es un tema, ese justo el que tocas, que se ha hablado mucho, como que incluso se compara mucho. Habla mucho la gente de esto puede ser peor, y esa sería la palabra clave, de que lo que pasó en la gran recesión en Estados Unidos. Entonces, como sabemos que lo que pasó en ese entonces fue realmente brutal, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, porque sabemos que es una potencia, ¿qué significaría que puede ser peor? No, o sea, peor quiere decir, peor quiere decir que al final del día, digamos, la contracción que se va a ver en la actividad económica, ya esto a qué se traduce a pérdida de empleos, ¿no? Sobre todo a más pobreza en el mundo. Pues digo, ciertamente el efecto que va a tener esto va a ser probablemente de la misma magnitud o incluso podría ser hasta mayor que lo que se observó en los 30, ¿no? Hace ya varias décadas. Entonces, pues sí estamos en una situación muy difícil, muy grave, y a la cual pues es muy importante que las distintas autoridades financieras, económicas de los distintos países del mundo, e incluso las multilaterales, pues reaccionen, porque es algo que nunca se ha visto, digamos, en la historia más reciente de este planeta, ¿no? De este mundo. Sí. Sí, a ver. Adelante, Sergio, por favor. Sí, pero no, pues yo coincido con, bueno, antes que nada, muchas gracias, Jaime, por atender la invitación. Eres un súper invitado de lujo. Estamos muy contentos. Ya es la segunda vez que estás con nosotros. Y, Sí. y me parece que siempre, bueno, pues eres una gente súper conocedora de estos temas. Y no sé, estamos súper contentos que estés aquí en nuestra casa, ¿no? Y platicando como con tanta apertura de estos temas. Y bueno, yo coincido contigo, este es un asunto, o sea, es único en la historia de las últimas generaciones. Nos agarró pues un poco por sorpresa, pero me parece que detona, y es un poco lo interesante, como ciertas tendencias. Todo el mundo habla de qué va a pasar después del COVID, una vez que se supere, los que quedemos vivos, cómo va a estar la cosa, qué tendencias son. Y entonces me parece que hay algunas, como ciertas pautas que ya se habían manifestado y que seguramente estaban como latentes ahí, que no se encontraron, y que ahora son como más evidentes. Una de ellas, me parece muy claro, es pues como que en esta situación extraordinaria, pues el gobierno tiene que hacer algo, ¿no? Ese es un poco el tema. O sea, el gobierno tiene que hacer algo. Y entonces el gobierno, ahí tiene, digo, el Estado tiene muchas cabezas, ¿no? Una de estas cabezas es digamos, hay como dos instrumentos, así me parece muy claro, que es el tema del gasto público, la política fiscal y la política monetaria. Lo que pasó en México me parece un poco entrando más en temas que como el gobierno ha estado muy inactivo en la política fiscal, ¿no? En otros países, pues los gobiernos están haciendo planes de rescate, están instrumentando un tema que a mí en lo personal me parece bien interesante y yo coincido, el ingreso universal. En México, pues en realidad es muy claro que el gobierno está haciendo muy poco. Entiendo también ciertas razones de por qué no quiere poner a usar, digamos, el gasto público. Entonces, como que me da la impresión que como bateador emergente, pues ha tenido que entrar el Banco Central, ¿no? Para estimular la economía. Eso como que lo entiendo. Ahora, un poco el tema es que eso me parece como muy peligroso porque entonces ya es un poco abandonar, y entiendo que es una situación de emergencia. Y cuando hay situaciones de emergencia, el problema es que cuando pasan, hay ciertos mecanismos que son un poco indebidos desde mi punto de vista, que luego es muy difícil de quitar, ¿no? Si ya se abrió, y es un poco mi preocupación,
y además es un poco como el tema, digamos, ya a debate que un poco la discusión sobre el fundamento de la emisión monetaria relacionado o de cara a las criptomonedas, ¿no? O sea, si ya el Banco de México o los bancos centrales abrieron la posibilidad, entiendo que eso ya sucedió a partir, no solo en esta crisis, en la crisis del 2009, los bancos centrales, no de México, pero sí de Europa, el Banco Central Europeo, el Banco del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central de Japón, hicieron como medidas de enorme liquidez, ¿no? Donde bajaron las tasas de interés, inyectaron un chorro de dinero en la economía, ¿no? Es Se correcto. entiende que, bueno, pues eso es lo que hizo el Banco de México. Entiendo, no estoy seguro, que eso es algo que hace mucho que el Banco de México no hacía, ¿no? Es decir, es un mecanismo verdaderamente extraordinario. Y me parece que lo que yo no quisiera es que quedara como un mecanismo, digamos, como un poco oculto en las páginas financieras de los periódicos, y decir, bueno, si ya se le abrió la puerta a que haya un estímulo económico de este tipo, pues entonces ya estamos abandonando el objetivo central del Banco Central, que es el control de la inflación, no el estímulo económico, ¿no? Entonces ese es un debate como muy de fondo, ¿no? De acuerdo. Que me parece decir, como que se abre una posibilidad que estrictamente no es la forma en la que debería operar el Banco de México. Entiendo, digamos, un poco la situación especial en la que estamos viviendo, y también entiendo como la responsabilidad del Banco de México, sobre todo de algunos consejeros, o no sé exactamente cuál es la función, Miembros de la Junta de Gobierno. De la Junta de Gobierno, exactamente, que dicen, oye, pues que como el gobierno no hace nada, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué es lo que podemos hacer desde este punto para estimular la economía? Pues inyectar una cantidad de dinero. Me preocupa que una vez que ya pase esto, pues ya está esa alternativa. Pues hay un problemita ahí, pues vamos a empezar a imprimir dinero. Siempre va a haber una presión política de los gobiernos en turno, para hacerlo. Y yo la verdad es que soy un gran convencido, y es un poco, digamos, digamos, es como un antecedente que me parece importante ponerlo, que la independencia del Banco de México ha sido uno de los grandes logros de la democracia mexicana, ¿no? O sea, yo voy mucho más allá, o sea, no es un tema estrictamente económico, aburrido, macro, que te enseñan en el banco, no, o sea, el que un gobierno autoritario, como era el gobierno que tuvimos y que han tenido casi todos los países del mundo, decida, digamos, hay una relación directa, dicho de otra forma, entre la independencia del Banco de México, que empieza realmente a finales de los años 90, tú me corregirás, se entiende que legalmente empezó creo que en los años 93, 94, pero ya realmente empezó años 97, y yo te diría que cuando Fox reivindica o deja en el lugar a Guillermo Ortiz Martínez, ahí es donde dices, ya hay una independencia ya mucho más real. Bueno, pues ese es un gran logro de la democracia mexicana, o sea, es algo que va, y si hemos tenido un nivel de estabilidad muy fuerte que se mantiene hasta la fecha, me parece, en gran parte es por ese paso, porque antes el gobierno hacía lo que todos los gobiernos autoritarios hacen, pues presionan y manejan la emisión monetaria con un criterio político. Eso ya había desaparecido en México. Entonces, mi gran preocupación es que ahora, pues, claro, por una situación extraordinaria, ya se abrió esa ventanita, y entonces ahora el Banco de México puede empezar a emitir dinero justamente para estimular la economía, cosa que debía hacer el Estado o la política fiscal, que no está haciendo, ¿no? Eso es un poco como el tema de debate. De acuerdo. Si quieres, nada más para poner un poco en contexto, y ahorita si quieres platicamos del tema particular del Banco de México. O sea, ¿cuál ha sido la reacción de los distintos países, ¿no? Economías avanzadas y también de muchas economías emergentes, o de las autoridades financieras y económicas de estos países, ¿no? Ante el tamaño del choque, hemos visto, pues sí, una reacción bien importante en la parte, como mencionabas bien tú, tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria, ¿no? Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto la aprobación de paquetes fiscales muy importantes, ¿no? En donde, pues, lo que buscan es mayor gasto y de alguna manera tratar de estimular la economía para tratar de aminorar en la manera de lo posible el tamaño del golpe, y sobre todo para que aquellos negocios que eran rentables antes de la crisis, una vez pasado este bache, puedan seguirlo siendo, y la recuperación sea relativamente rápida. Entonces hemos visto paquetes fiscales muy importantes y también una política monetaria súper agresiva, ¿no? Agresiva por el lado
por el lado de estimulación, ¿no? En el caso particular de Estados Unidos, hemos visto que las tasas de interés las han bajado a niveles de cero, y por otro lado también un uso de su balance, un uso del balance del Banco Central muy agresivo, incluso más agresivo de lo que hicieron durante la crisis del 2008 y del 2009, Sí, claro. en donde han estado comprando activos de todo tipo, ¿no? Y apoyando a todos los sectores posibles en la economía, ciertamente cayendo en el peligro de que pues, al final del día estén invadiendo incluso terrenos fiscales. Lo mismo lo hemos visto en Europa, a lo mejor en menor medida, pero también una política monetaria muy estimulativa y paquetes fiscales muy fuertes. ¿Qué En cuanto a las Jaime, cuando hablas de Mande. paquetes fiscales, si se lo acercamos a la gente, ¿qué significaría esto, digamos, en el impacto del bolsillo de cada una de las personas que nos están viendo? O sea, por paquetes fiscales, me refiero a programas de gasto de gobierno y de apoyos a ciertos sectores, a ciertas empresas que, que el gobierno termina financiando con la emisión de deuda. Entonces, al final del día, hay dinero para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a los hogares, incluso en muchos casos a las empresas grandes, y es dinero que proviene, digamos, que proviene del fisco y que muchas veces pues, implica un mayor endeudamiento, ¿no? El dinero lo obtienen endeudándose ellos, ¿no? Pero es una manera de apoyar a la economía, al sector productivo, de tal suerte que puedan de alguna manera sobrevivir y subsistir durante en particular, durante el periodo en donde la economía se ha mantenido cerrada por el tema Ahora, hablas de sí, lo que está sucediendo en Europa y en otros países. sí, Específicamente en México, creo que la cosa todavía no está tan clara en ese sentido, ¿cierto? es correcto, ¿no? Hemos visto, digo, en algunas economías de países emergentes, hemos visto algo similar. En particular, por ejemplo, los chilenos han sido muy agresivos, los propios peruanos han sido muy agresivos en la parte fiscal. Algunos de estos países, porque de alguna manera tienen espacio para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día tenían finanzas públicas muy sanas, lo cual les permitió gastar un poquito más, endeudarse, y eso de alguna manera sin que les afectara en mayor medida. ¿Qué ha sucedido en el caso particular de México? En el caso particular de México, el gobierno ha sido más reacio a apoyar a muchos de los sectores, y lo hemos visto, ¿no? O sea, el gobierno se ha pronunciado más por darle dinero directo a los bolsillos de la gente y no tanto apoyar a las empresas, lo cual en mi opinión es un error, pero es un poco lo que estamos viendo. En pocas palabras, si utilizáramos términos bíblicos, hablaríamos de que estamos dando pescado en vez de enseñar a pescar. Es correcto, ¿no? Es correcto. Tienes toda la razón. Y eso pues puede ser un peligro de enorme magnitud. ¿No? Y regresando un poco al punto de Sergio, en la parte monetaria, el Banco de México ha adoptado medidas similares, aunque mucho menos agresivas de lo que hemos visto en particular en los bancos centrales de los países desarrollados, incluso de algunos países emergentes, pero sí ha adoptado medidas de relajación monetaria. ¿Qué ha hecho? Ha bajado las tasas de interés de manera muy importante, ¿no? De venir de tasas de alrededor del 8%, ya estamos al 5,5%, entonces sí ha habido una reducción importante, aunque al final del día las tasas de interés se mantienen relativamente altas, o sea, estas tasas de interés todavía yo creo que no generan un estímulo en la actividad económica, aunque bien sí han disminuido. Y como mencionaba Sergio, también se han adoptado algunos programas para tratar de incentivar que puedan apoyar al sector productivo, al sector productivo del país. Ahora, algo que es bien importante es que el Banco Central no está aumentando la base y el circulante con estas medidas. Simplemente está dando financiamiento
dirigido a los bancos para que ellos a su vez le presten al sector, le presten al sector productivo y a las familias, pero ese dinero el Banco de México lo está recogiendo, lo está regresando a través de operaciones de mercado abierto, lo que se conoce como esterilización. Entonces, no está aumentando el circulante, ¿no? Aunque sí está, lo que nunca había hecho antes, incrementando el riesgo de crédito de su balance, porque está de alguna manera direccionando cierto crédito que puede darle a los bancos a tasas relativamente favorables para que ellos a su vez lo dirijan al sector productivo y a las familias de este país. Oye, Jaime, hablaste de un tema también que creo que es importante y que a todo el mundo preocupa, que es justo el de los impuestos y el de lo que implica que en otros gobiernos, tanto en impuestos como en créditos, por ejemplo, se estén bajando las tasas a cero o esté habiendo ciertas ayudas, por ejemplo, en esos sectores, y creo que en México tampoco lo estamos viendo todavía, por lo menos. En la parte de tasas de interés, sí hemos visto una reducción importante en las tasas por parte del Banco Central y sí programas de crédito que se tienen que de alguna manera canalizar a través de la banca, pero a tasas que podrían ser atractivas para la parte de la economía real, ¿no? Aunque todavía no vemos a los bancos de manera muy agresiva ofreciendo, digamos, estas facilidades que el Banco Central les está ofreciendo. Entonces ahí sí estamos un poco atorados. En la parte de los impuestos regresamos a los estímulos fiscales. Una manera de generar estímulos fiscales es ya sea condonando impuestos o permitiendo a la gente que retrase sus pagos de impuestos, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera le pega a las finanzas públicas, que eso es un poco lo que están haciendo muchas de las economías desarrolladas, incluso de otros países emergentes, que en México no lo estamos haciendo. En México, en lugar de hacer esto, estamos tratando de darle dinero a la gente de manera directa, que en mi opinión no es la forma más óptima de poder generar cierto estímulo y pasar el bache. El bachezote, además. El bachezote, ¿no? Sí. Oye, desde tu perspectiva, tú eres historiador, tú de alguna manera entiendes, bueno, es esto que está sucediendo también a través de lo que ha sucedido en años anteriores. Ponnos un poco en contexto de cómo ves en ese sentido la situación. Sí, México. Sí, perdón, sí. O sea, yo coincido con Jaime, si lo ponemos como en perspectiva, pues es un asunto como especial, muy grave. Yo creo que afortunadamente sí es muy temporal y es bastante corto, o sea, es muy generalizado, tiene un nivel de gravedad importante, o sea, no es una catástrofe, ¿en qué sentido, digamos? Porque hay gente que ya lo está comparando con un parteaguas con la guerra mundial, no, o sea, yo creo que hay que ubicarlo, realmente el porcentaje de gente que está falleciendo es alto, pero no es tan alto realmente, o sea, yo creo que más bien el punto es que nos agarró por sorpresa porque ya estábamos como acostumbrados a un nivel de avance y de optimismo que donde sucedía que aunque las cosas iban razonablemente bien, a ver, nunca las cosas habían estado tan bien en la humanidad como nos agarró en cualquier punto de vista, ¿no? Punto de vista de salud, de ingreso, educación, esperanza de vida, o sea, como lo quieras ver, hasta yo les diría conciencia de los derechos individuales, o sea, hay muchos problemas, pero ha habido un avance. Entonces, que de repente nos venga una peste como la de la Edad Media, dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, como que sí es un asunto que como que ya no estaba en nuestras expectativas. Ahora, dijiste una cosa al principio que me parece clave, que dices, esto va a ser corto. Cuando dices esto va a ser corto, ¿te refieres a la crisis? O sea, sí, es decir, a ver, ya en algunos lugares ya están medio saliendo, ponle que vuelva a retomar, exagerando, ponle que sea de aquí a fin de año, pues fue un año fatal, ¿no? La historia de la humanidad del año 2020 se acabó, y además es como muy puntual, pues es un virus, ¿no? Entonces, pues el virus, a ver, nunca antes seguramente las soluciones hacia el virus van a ser tan rápidas, ya sea con vacunas o con antivirales, en otros casos, pues son años para que se puedan, por ejemplo, en el caso del SIDA, pues tardó un antiviral 5 o 6 años. Aquí pues, seguramente es
cuestión de meses, ¿no? En cuestión de meses ya va a haber una solución. Ya cuando hay un antiviral efectivo y haya una vacuna, eso será en cuestión de meses, ya se acabó el problema, ¿no? O sea, no hay... Ahora, el tema es cómo librar este problema. Y entonces, bueno, una de las vías es, pone un poco en perspectiva, es, yo soy como muy seguidor, digamos, como de los procesos como de avance democrático en las libertades, y por eso es que empecé un poco esta plática como reconociendo ese gran avance que implicaba el Banco de México en ese sentido. Y bueno, yo creo que es un antecedente como histórico importante el hecho de que, bueno, es como reflexionar en base a qué están, o en base a qué está fundamentado la emisión monetaria. Y entonces entiendo que a partir de 1971, Nixon, que es un documento muy interesante que lo comentamos ayer, justamente, abandona el patrón oro. Y entonces a partir, esto es un antecedente importante que mucha gente, o que muchas personas no lo tienen muy claro. Y yo creo que mucha gente, acaba siendo una especie de misterio. Seguramente Jaime tiene mucho más información que yo al respecto. Pues hay un asunto que es la confianza, ¿no? O sea, la moneda vale, pues ya no porque tenga un respaldo en oro, que ya no lo tiene, y es más, posiblemente nunca lo tuvo muy claramente, siempre fue, yo tengo la impresión, una especie como de mito, o sea, si es que el oro, empezando, el mito empieza desde, pues, ¿por qué vale el oro, no? Pues es una convención, porque pues, el oro, pues a mí ni me gusta lo dorado, francamente, pero sobre todo, hay un tema de que, bueno, pues es una convención, o sea, el oro no sirve para nada, o sirve para muy pocas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aceptemos que el oro pues, es el valor, ¿no? Bueno, entonces la moneda está respaldada en una convención que es un valor, pero al final ni siquiera está respaldado en eso. Y ya a partir de... Pero al final ni siquiera nos lo podemos comer, que terminaría siendo... Pero ni siquiera existe un depósito de oro. Hay un depósito de dólares y supuestamente los dólares, después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, tenían que estar respaldados en dólares, pero en el 71 Nixon dijo, ya no hay dólares, ya no hay oro. ¿Sí? Entonces ya nos quedamos solamente con la confianza. Entonces mi interpretación es que para que esa confianza funcione, sabiendo que nadie entiende muy bien, sobre todo de los que usamos todos los días las monedas, y de que compramos y vendemos y aceptamos que nos paguen con un papelito, no sabemos bien por qué aceptamos y por qué damos cosas muy valiosas a cambio de papelitos, pues hay un tema de confianza. Y para que eso funcione, ese es un poco el tema, debe haber una serie de instituciones o de avances que tienen que ver muy concretamente pues, con el avance en el sistema democrático del mundo que ha ido avanzando. O sea, casi todos los países del mundo son ahora, la mayoría son democracias limitadas, chafas, lo que tú quieras, pero son más o menos democracias. Hace 50 años no lo eran. Entonces, bueno, una forma en la que esas democracias limitadas puedan generar confianza en la emisión es, bueno, pues como ha habido abusos en la emisión monetaria históricamente, pues entonces ahora vamos a generar una institución muy seria, muy respetable, totalmente independiente de las grillas del poder político, que tenga como único objetivo que el valor de la moneda se mantenga. Y mientras eso suceda, todo funciona bien. Y entonces, un poco lo que está sucediendo en esta situación extraordinaria es que eso, me parece que ese principio básico, que en México me parece que fue fundamental, o sea, el Banco de México realmente es una institución muy seria, es pilar de la democracia, es pilar de la estabilidad macroeconómica que sí tenemos, por más que haya críticos de la 4T, o sea, que dicen que heredamos puras tonterías, falso, o sea, tenemos ahora un nivel de estabilidad y de madurez macroeconómica bien importante a partir del año 97 y se ha ido consolidando en un esquema democrático más complicado de gobernar, una economía mucho más compleja, una economía abierta. Aún así, tenemos un sistema financiero bastante sano, no muy grande, pero bastante sano. En general tenemos una transparencia en la información que no teníamos antes, y la verdad es que las cosas han funcionado bastante bien, como nunca antes en la historia. O sea, en México, ese es un tema, es poco reconocido, pero yo soy el primero en reconocerlo. Entonces, es un poco el tema, coinciden dos elementos con la crisis del 2009 y me parece que con esta crisis, que justamente como hay una situación excepcional, entonces se abandona ese tema. Entonces, me parece que puede haber, y el debate de fondo, me parece que puede haber, no inmediatamente, sino a mediano plazo, una pérdida de confianza en la emisión monetaria. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que ahora, pues ya hay tecnologías
que te dan de una forma muy barata esa confianza que el Estado ya no te puede dar. Ese es un poco el debate. O sea, una emisión monetaria como la que entiendo que no es una emisión de aumento del M1 del circulante, pero no deja de ser una cosa un poco discrecional, de estímulo económico. Bueno, eso no se hubiera podido hacer con Ethereum. O sea, eso no se puede hacer. O sea, la emisión de criptomonedas, Bitcoin, pues tienen unas reglas que ya no se pueden modificar ni siquiera por quien las diseñó. Es decir, son mecanismos encriptados, tecnológicos, muy baratos, disponibles para todo el mundo, que te permiten tener un nivel de fiabilidad en lo que estás comprando y en el respaldo que tú tienes, que los bancos y las monedas oficiales habían logrado más o menos después de los 70s, después de mucho tiempo, y que ahora me parece que en México no, esto es a partir de ahora que empiezan a hacer estos mecanismos, pero en Europa, en Estados Unidos y en Japón ya llevan 10 años haciéndolo. Y me parece que eso puede tener un efecto muy grave como en la confianza que tenemos como en las instituciones públicas, ¿no? Esa es un poco como mi visión sobre este tema. O sea, yo sí creo mucho que las monedas, es decir, las criptomonedas sí llegaron para quedarse, y si el gobierno o el Estado o el Banco de México abusa un poco de estos mecanismos, pues entonces sí, es decir, la gente va a empezar a usar otras monedas, ¿no? Y además eso va a ser... ¿Puedo reaccionar a los comentarios de... Dime, Pero Cedra. por favor, adelante, para eso estamos aquí. De Sergio. No, bueno, coincido plenamente con él que al final del día el dinero fiduciario, al final del día su valor depende de la confianza, y mucho de ello digamos, en las actividades y en la autonomía per se del Banco Central, que es quien lo emite, ¿no? Ahora, en el entorno que estamos, digamos, en el entorno que estamos viviendo actualmente, en donde, de hecho, el tema a nivel global e incluso en México, ¿no? El tema no es tanto inflacionario, sino deflacionario. O sea, la probabilidad que nos pudiéramos meter a un entorno en donde no veamos incrementos de precios, sino al revés, disminuciones de precios, es bien serio, sobre todo porque... Y puede ser peor, ¿no? Puede ser peor que la inflación. Puede ser peor. Ajá. Y entonces, más grave económicamente. De ahí por eso es importante, ¿no?, tener una política monetaria que estimule. Y en ese sentido yo creo que lo que el Banco de México hizo con estos programas de crédito, yo creo que al final del día son siempre y cuando sean temporales, yo creo que es lo correcto. A mí lo que más me preocuparía en cuanto a las preocupaciones que tiene Sergio de una pérdida de la autonomía y de un uso no responsable digamos, del balance del Banco de México, sería que regresáramos a financiar al gobierno federal a través del balance del Banco Central, cosa que no está sucediendo. Y eso de alguna manera sí muestra que pues, la autonomía del Banco de México sigue presente, ¿no? Claro. Si se llegase, pues, esa parte yo creo que es la más delicada, ¿no? Para eso entiendo. Pero es fundamental entenderlo en ese sentido, ¿no? O sea, esta autonomía de la que ustedes mencionan repetidamente y que de alguna manera nosotros, los seres humanos, no necesariamente uno entiende la diferencia o la no liga que existe entre gobierno y Banco de México. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podría darnos la tranquilidad? Jaime, Sergio. O sea, tu pregunta es, ¿qué nos puede dar la tranquilidad? ¿Qué nos da a los mexicanos la tranquilidad de que el Banco de México, digamos, sigue protegiendo esa parte para que el día de mañana la inflación y todo lo demás no vaya, bueno, pues hasta el cielo, ¿no? Bueno, yo creo que existe el régimen, digamos, el régimen jurídico que gobierna el Banco de México, yo creo que es un régimen muy sólido, ¿no? Está en la Constitución establecido la autonomía del banco y sus objetivos, que claro, como lo dijo Sergio, claramente son preservar el valor, digamos, el valor del dinero, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Lo cual en palabras más simples es una inflación baja y estable. Entonces eso está en la Constitución. Y además la ley del Banco de México, que también es muy clara,
le prohíbe financiar al gobierno, le prohíbe financiar al gobierno federal, lo cual es muy importante, e incluso, digamos, el gobierno, el órgano de gobierno del banco está montado de tal forma que la administración, la administración tenga la menor injerencia posible en ella. No es que no la pueda llegar a tener, pero que cuando menos, ¿no?, la Junta de Gobierno esté y como aislada esterilizada lo más posible, sí, aislada lo más posible, digamos, del gobierno en turno y de los ciclos políticos, ¿no? En Y ese eso sigue sentido, vigente. una de las cosas que mencionaba Sergio y que creo que es uno de los temas que a muchos nos gustaría entender es justamente, bueno, ok, el Banco de México en este caso tiene una autonomía, ha sido muy respetable durante todos estos años, ha habido una comunión muy clara en ese sentido. Sin embargo, hoy existen otras posibilidades que no dependerían o que no estarían aliados directamente al gobierno, y es lo que Sergio mencionaba, que son la criptomoneda ahora y las diferentes formas. Sin embargo, es muy complejo entender qué significa criptomoneda, por qué alguien podría hacer una moneda y que fuera confiable, cómo haría este sistema y realmente sería viable que empezara a ser parte, digamos, del cotidiano en la vida de un país. Si quieres, haz cuenta, yo tengo un punto antes de entrar como ya de lleno al tema de las criptos, como un comentario, como siguiendo la idea que comentaba Jaime. O sea, es cierto que el Banco de México no está comprando deuda, pero esto ya empieza, o sea, yo creo que sí ya es muy claro que esto que hizo hace 2 semanas el Banco de México ya poco tiene que ver con mantener la paridad, digamos, el valor de la moneda, sino ya hay algo de política monetaria a la vieja usanza. Y además me parece que aunque el Banco de México ha sido muy, muy responsable, o sea, yo como lo primero es como defender como esa autonomía que en general en los medios no se defiende, e incluso ahorita peor aún porque estamos en una época en la que como que todas las instituciones autónomas del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IFE y en general, pues como que hay un incremento del poder político. Me parece que en el fondo hay un como falso debate de lo que es el Estado en una sociedad democrática. O sea, el Estado debe existir, ¿no? Pero hay estados autoritarios, militarizados, que todo lo politizan, y hay estados como los países nórdicos, digamos, donde el Estado es muy importante, pero es un Estado neutro, vamos a llamarle así, donde hay libertades económicas incluso importantes. Entonces, bueno, que tiene que ver más con el avance democrático. El Banco de México y otras instituciones de este tipo hablan de ese México que se ha ido haciendo y que hay que reconocerlo. Ahorita como que nadie lo defiende, ¿no? Es que todo está mal, todo tuvo que ver, no, todo estaba muy mal, venimos de la barbarie, o sea, venimos de la catástrofe. Y entonces, bueno, pues a partir lentamente, con mucho trabajo, hemos ido construyendo una sociedad un poco más libre. Y uno de los pilares, a ver, México tuvo crisis económicas recientes, 76, 82, 87 y 94. Y a partir de que México tiene y que fueron catástrofes, me parece que, no sé si es más grave que la que estamos viviendo ahora. Tiene una condición distinta, pero lo que sí es que eran, digamos, caídas económicas muy graves que estaban definidas. En el fondo, me parece, la causa de estas crisis tenía que ver de alguna manera como que con el mal manejo del Estado y en el fondo, como que con el abuso del poder político, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos lo hemos ido quitando. Y entonces, bueno, el que el Banco de México ya no sea tan independiente, me parece que es grave. Ahora, es cierto, en México, el Banco de México, todavía hoy estamos un poco lejos de que digamos, de que el banco empiece a comprar deuda directamente, pero entiendo que eso ya ha estado sucediendo. En países que supuestamente son muy serios, en el mismo Banco Central Europeo ya ha hecho, que es un banco, pues uno podría pensar el más serio del mundo, pues resulta que ya lo está haciendo en una región del mundo, pues también, digamos, que es como la vanguardia en muchos sentidos, es una región del mundo democrática, básicamente, que ha tenido un proceso, digamos, de madurez muy importante. Bueno, pues desde el 2009 ya lo están haciendo, en Estados Unidos también, en Japón también. Entonces, me preocupa que eso viene, es decir, como que ese es un proceso de pérdida, de alguna manera, de autonomía y que está ligado también
con el ascenso, uno puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es como que es un tema muy técnico y es un tema muy económico. Yo sí veo una relación entre el ascenso muy nocivo del poder político detrás de los nacionalismos, detrás de los populismos, detrás... A ver, los nacionalismos y los populismos, podemos estar seguros, o sea, jamás iban a respetar la autonomía del Banco Central. Eso, o sea, eso es un tema muy nuevo. O sea, así como no respetaban los derechos humanos, tampoco iban a respetar las autonomías de nadie. O sea, era un poco... Entonces, bueno, viene un paso para atrás. Es cierto que ahorita el riesgo es el tema de la inflación, porque hay todo un debate con las políticas estas de quantitative easing y que han estado, bueno, como que están en el tema, y bueno, la nueva teoría monetaria, que me interesaría saber tu opinión, no, la teoría monetaria moderna, me interesaría saber tu opinión, y un poco lo que argumentan es, no, pues es que hace falta un estímulo económico, el problema ya no es la inflación, dejemos y hagamos o sea, incluso compremos bonos de deuda del gobierno. Y hay un efecto bien interesante, que claro, es un tema muy nuevo que quizá no hay un consenso, entiendo, total, pero sí hay un efecto en el tema de la inequidad, es decir, claro, los precios no suben, pero los precios los precios de los bienes de consumo que mide la inflación básica, como se mide normalmente, en general no tenemos un problema en casi ningún país del mundo, al revés, tenemos más bien un problema de deflación, pero lo que sí han subido son los bienes, digamos, los bienes de inversión. Hay un dato bien interesante, a partir de hace 15 días que hubo una emisión bueno, no emisión, pero hubo un estímulo muy importante del Banco de México, la bolsa dejó de caer y subió en valor prácticamente lo mismo del valor que el Banco de México iba. O sea, en valor, si uno analiza lo que en términos de valor tenía la bolsa el 11 de abril y lo que tiene hace 2 o 3 días, más o menos son 800,000 millones de pesos la diferencia. Es decir, ¿a dónde se fue el aumento de precios? Pues se fue, habría que hacer todo un análisis mucho más técnico, pero yo intuyo que, bueno, pues no se fue el aumento de la comida o de lo que mide la inflación, pero sí se fue un poco el aumento, o sea, hubo un cambio en la tendencia, en este caso de la bolsa de valores, y al final estamos inflando una serie de cosas y eso tiene un efecto social, un efecto distributivo, una serie como de temas muy graves. Y a mí lo que me parece es que si nosotros ya nos hubiéramos movido con un marco de monedas privadas, es decir, o con un marco que hace apenas unos años era impensable, cuando Hayek sacó en los años 70 su libro de la desnacionalización del dinero, era como, pues lo tiraron a loco, fue el último libro que hizo, ya era muy mayor, y era como, no, pues esto fue en los años 70, bueno, eso no puede pasar, como los estados son los que tienen que emitir la moneda, ya el profesor Hayek, pues ya está chocheando. Y al final, tenemos 30 años después o 40 años, 50 años después, es que eso no solamente ya es posible, sino de cara al abuso que están haciendo, y no digo tanto el caso de México, porque creo que hasta la fecha nos hemos mantenido con seriedad, pero el abuso que ya se empieza a generar en todo el mundo de la política monetaria, pues entonces surgen estos mecanismos de confianza, que me parece que en el fondo sí son muy superiores a los mecanismos de un banco central, que aunque sea muy serio, aunque sea gente muy capaz la que lo dirija, siempre va a tener el riesgo de la presión. ¿No? Eso es mi opinión como debate. Jaime, tú al respecto, o sea, tú ves las cosas más o menos desde la misma perspectiva, porque tú estuviste dentro del Banco de México y creo, me daría la impresión de que justamente vas a discernir. Sí, no, yo ciertamente, mi corazoncito sigue estando en el Banco de México. Sí, lo sé, perdón. Y yo sí creo que las medidas que se anunciaron hace 5 o 6 semanas, fueron medidas que, si bien son medidas de política monetaria no convencionales, fueron medidas, dada la coyuntura que estamos viviendo, fueron medidas responsables que el Banco de México tenía que tomar, ¿no? Y tan es así que, pues digo, al final del día, a pesar de que el tipo de cambio se ha depreciado 25-30%, que hace 15 o 20 años eso hubiera generado un incremento muy importante en los precios y en la inflación, aquí en México hemos visto todo lo contrario, ¿no? Seguimos con cifras de inflación por debajo incluso del objetivo del Banco de México, ¿no? Sí, claro, del 2.15%, cuando el objetivo
objetivo es de bajísimo. 3%. Entonces, al final del día, yo soy de la opinión que la gente responsable de hacer política económica en este país, en cualquier país, pero en particular en este país, lo que tendría que estar buscando ahorita es ver de qué manera puede apoyar al sector productivo de este país a pasar este bache, de tal suerte que la recuperación sea más rápida una vez que nos empecemos a normalizar, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es que al pasar el bache, pues el 20, 30 o 40% de las empresas de este país estén en bancarrota porque la coyuntura se los originó, y que cuando esto pudiera empezar a despegar, simplemente no va a despegar porque ya no hay empresas. Entonces eso nos llevaría a que la recuperación fuera muchísimo más lenta. Y creo que las medidas que adoptó el Banco de México hace 5 o 6 semanas estaban direccionadas digamos, en ese sentido, aunque no creo que vayan a ser suficientes. Si no hay un programa fiscal creíble, un poco como el que está proponiendo incluso el propio sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera, que si bien a lo mejor no es el mejor programa, pero cuando menos por ahí es por donde se debería de estar tratando de orientar la política económica en México, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿tú crees, Jaime, ya me estoy preguntando, de que haya, con la presión que hay, bueno, como un cambio constitucional, ahora que Morena tiene mayoría, en el sentido de decir, bueno, como que además ya le hemos visto en instituciones autónomas, no sería tan raro, y que dijera, por ejemplo, bueno, pues ahora ya el Banco de México no tiene como única o prácticamente único objetivo la estabilidad de precios, sino también el estímulo económico. Fue un tirito que entiendo que envió el presidente, me parece que en octubre del año pasado, ¿no? Oye, como Sí. que así, como que ustedes nomás piensan en la inflación y no está bien, que además es una presión que han tenido todos los bancos centrales del mundo, básicamente incluso yo te diría de los gobiernos populistas, porque los gobiernos, entiendo, o sea, tradicionalmente populistas, pues cualquier institución autónoma, sobre todo tan importante como es el Banco Central, pues no les gusta, ¿no? Entonces, porque quieren ellos hacer política de todo, ¿no? Todo, porque son grillos profesionales. Entonces, como que la política monetaria es hecha por gente que sabe de economía, pues no, yo necesito meterme ahí también y decir y todo, y Cárdenas y no sé qué, la transacción. Entonces, bueno, como que allá hay un riesgo que yo veo que puede existir. No sé cuál es tu opinión al respecto sobre eso. Yo creo que el riesgo ciertamente existe, ¿no? Y sobre todo con una mayoría como la que la actual administración tiene en ambas cámaras, aunque, por otro lado, si alguna de las instituciones autónomas en este país se ha respetado, ha sido al Banco de México. El presidente prácticamente no se ha metido con él. Y yo creo que al final del día la misma población se ha acostumbrado a vivir con una inflación baja y estable. Entonces, esto de alguna manera, yo creo que si en algún momento se quisieran meter con la autonomía del banco, yo creo que ahora sí que el propio pueblo sabio, no sé qué tanto lo aceptaría, ¿no? No sé qué tanto lo aceptaría, ¿no? Yo creo que ahí podría haber una buena defensa, aunque el riesgo ciertamente existe. Yo quisiera incorporar un poco al público que nos está acompañando. Pedro Yáñez específicamente me pregunta, tal vez no sé quién de los dos considere más apto para contestar esta pregunta. Me pregunta si el uso de la criptomoneda consideran ustedes que puede ayudar a contrarrestar la debacle que está sufriendo la economía actual. A ver quién empieza. Debería de empezar Jaime, porque ya sabemos tu opinión al respecto. No, o sea, mira, yo lo que pasa es que, digamos, para que un activo se considere moneda, ¿no? Tiene que cumplir 3 características. Uno, que sea una unidad de cuenta, ¿no? Que las cosas estén denominadas en eso, ¿no? El peso es una moneda porque los precios están denominados en pesos. El dólar es una moneda porque hay precios que están denominados en dólares, ¿no? Entonces, que sea una unidad de cuenta, que sea un medio de pago, que las criptomonedas lo pueden ser, y que también sea una forma de guardar valor, ¿no?
a mí me cuesta mucho trabajo encontrar una, digamos, una llamada criptomoneda que al final del día, un activo virtual que cumpla con estas tres características. Ahora bien, el uso de criptomonedas pudiera llegar a estimular la actividad económica y sacarnos de esta crisis, yo lo veo muy difícil, ¿no? A menos de que hubiera una emisión masiva de la misma y todo el mundo se moviera al uso de las criptomonedas. Si no, no veo cómo a través de las criptomonedas, pudiéramos lograr una estimulación de la actividad económica. No sé qué pienses tú, Sergio. Sí, gracias. O sea, sí, en realidad sí el valor hoy ha aumentado mucho lo que se intercambia, pero me parece el último dato, realmente está todavía muy limitado, ¿no? Es limitadísimo. O sea, el total de activos medidos en criptos son 140,000 millones de dólares en el mundo. Es mucho dinero, pero es muy poquito, ¿no? O sea, en términos de masa monetaria es nada, ¿no? Está Sin así como embargo, para que han crecido mucho, pero sí hace 5 años pues eran 20,000 millones de dólares, era básicamente solo Bitcoin, ahora hay muchísimas y bueno, han aumentado mucho, pero como para que tengan un efecto real en la economía, coincido con Jaime, o sea, pues sigue siendo muy pequeña, pero ojo, hay que quitar, claro, en la medida en la que esto empieza a generalizarse, yo creo que ahorita, no sé qué vaya a pasar a partir de ahora, pero yo sospecho que por el tema de liquidez, una forma de liquidez puede ser muy sana, o sea, es justamente el tema de las criptomonedas. Pensemos nada más, y hay un tema de debate bien interesante, es qué pasaría si la moneda virtual que está intentando sacar Facebook, Libra, a ver, sí, correcto. ya ahí ya es otro tema, porque ya Facebook, pues, digamos, es el país más grande del mundo, ¿no? De hecho, es es el tema, ¿no? Porque ya estás hablando o sea, entonces, de claro. algo que tiene ya un sustento tan grande como Facebook mismo es. Y entonces Sí, esto son cambia. 1,500 millones de usuarios, o no sé si ya Bueno, llegan a 2,000 millones, y es una cosa de locos. específicamente en tu caso, Sergio, Sí. sé que crees en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas formas, digamos, de acercarnos a la economía, porque ustedes incluso en Nox tienen su propia criptomoneda, crearon su propia criptomoneda, Guti, así que a lo mejor en ese sentido puedes también acercarnos un poco a la idea de por qué ustedes están apostando por esto y cuál es la relevancia para que una empresa como la de ustedes haga una apuesta como esta. Sí, muchas gracias por el comercial. O sea, si lo que estamos haciendo y a ver, es un buen ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo de una forma pues muy pequeña, muy modesta, digamos, pero me parece que es lo que me parece fascinante es cómo es una forma, o sea, la tokenización de activos ahora me parece que es algo que está cada vez más como disponible para la mayor parte de las empresas que ya no son las grandes empresas. Yo puse el ejemplo de Libra, la de Facebook, y yo creo que, a ver, si Libra llegara a emitirse, me sorprende un poco como el nerviosismo que ha generado la emisión de Libra y realmente la presión que se le ha generado a Facebook para que no le emita, para que retrase la emisión. Yo creo que es porque no está neutro, ¿no? O sea, ahí hay un tema de que sí, como que, a ver, finalmente hablamos de instituciones independientes, sí, de estados democráticos, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, que han usado ya estos mecanismos de estímulo económico, y ahora México, es cierto, pero bueno, en todos estos países, pues no deja de haber una institución de origen, pues que viene digamos, de un sistema más autoritario, que es que tiene el monopolio de la emisión monetaria. Perderlo creo que no está tan fácil. Una cosa es de que haya un Bitcoin que tiene una emisión muy limitada. Cuando ya eso se empieza, una de dos, o que una empresa muy grande y muy potente como Facebook pueda hacerlo, o que esto se pueda generalizar de tal forma que muchas empresas pequeñas puedan tokenizar activos y que esos activos en un momento dado puede ser que sí o puede ser que no los puedas usar como forma de unidad de cuenta, unidad de intercambio, pero que tú puedas tokenizar un activo, el que sea, arte, digamos, la cripto que acabamos de sacar es un experimento que acabamos de tener, es un desarrollo que hicimos y se llama Guti porque lo hicimos en una calle, unas oficinas que estamos haciendo en la calle
Guti Cárdenas, entonces pues, nos hizo simpático el nombre, Guti. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues el valor de la moneda, es decir, a ver, lo que hacemos es que el valor de las oficinas y del inmueble, pues está representado en acciones, es una SAPI, y esas acciones, el libro, las tenemos en un libro electrónico de accionistas y las subimos a un crypto wallet, ¿no? Entonces ahí está muy, muy claro. Entonces, lo más importante, una vez que ya la subimos, ya hay un smart contract, ya no pueden aumentar, ¿no? Entonces, cosa que históricamente los bancos centrales sí pueden hacer, o sea, pueden aumentar hay muchos mecanismos para hacerlo, aquí no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si hay un respaldo real contra lo que mucha gente opina y a percepción que existe, claro, para generar confianza, que finalmente es la base de que todo el mundo use dólares, pesos, o finalmente una cripto, Ethereum, o la que fuera, o ahora Gutis, bueno, lo que hace falta es pues, de que tenga como algún tipo de respaldo. En este caso sí lo tiene. Y yo te diría que la mayor parte de los activos tokenizados, sobre todo los que yo conozco más o menos, no somos expertos en eso también, es un experimento bien divertido que nos hemos metido y creo que tiene mucho futuro. En Ethereum, realmente son cosas, uno ve lo que han tokenizado, realmente es decir, digamos, encriptado valor de un chorro de empresas y de una serie de conceptos que una vez que ya están bajo este formato, tienen mucho valor y es muy fácil que eventualmente sí se puedan usar como medio de pago. Te pongo un ejemplo, haz de cuenta que yo creo que es una solución que no estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría suceder. Pues ahorita mucha gente, hay mucha necesidad de hacer miles de cosas, pero no hay quien, pero bueno, pero la gente en general tiene un problema de liquidez, las empresas tienen un problema de liquidez. ¿Qué pasa si tú puedes pagar una serie de deudas a tus proveedores en especie? ¿Cuál es la mejor forma de pagarle a un proveedor, a un cliente, yo te diría hasta al gobierno, una deuda o comprar algo que te hace falta? Pues tú lo puedes hacer pagándolo en especie, lo cual es además completamente legal. Es muy complicado porque yo soy abogado, ¿cómo te doy 25 horas de consultas, especializado en temas laborales, ¿no? Es decir, ¿cómo te lo pago cuando yo quiero comprarte medicinas o cuando yo en el mercado quiero pagar mi hipoteca? Pues sí hay una forma, o sea, este mecanismo lo que te dice es, pues yo soy una agente seria, soy un abogado serio, me subo a Ethereum, busco una forma sustentada para subir este activo que yo tengo, lo trepo en un crypto wallet y yo llego y te pago con eso. Y finalmente lo que estoy haciendo es yéndonos un poco a la base fundamental del comercio, que es el trueque, el intercambio. En el fondo es eso, en el fondo es así, porque finalmente el intercambio económico no es tan importante en la moneda. Ahí no sé si estás de acuerdo, Jaime. Lo importante es pues, que estás intercambiando cosas que valen, ¿no? Entonces, finalmente, el base. Entonces, bueno, pues yo te estoy intercambiando cosas que yo tengo en especie, que puede ser mi trabajo. Igual yo tengo un rancho perdido ahí que no estoy usando, lo tokenizo y quizá hay alguien de que le puede interesar y yo te pago la luz, no sé, porque resulta que como es muy sólido lo que me estás pagando, pues la empresa de luz dice, oye, estos tokens están bien, porque en la medida que sean sólidos, pues ves el historial de lo que valen y ves que se mantienen más o menos, ¿no? Sí se mueven algunos más, pero hay muchas criptomonedas más o menos pequeñas que son bien estables. No estamos acostumbrados a Bitcoin, que ha subido y bajado, que además ya se ha mantenido. Para quien invirtió hace 8 años, ha sido el negocio de su vida. Pero bueno, es cierto que hace 2 años bajó mucho, es cierto. Bueno, hay una inestabilidad, ¿no? Seguramente superior a las monedas normales. Pero también hay muchas... Te voy a interrumpir tantito porque... Una pregunta que creo que nos puede ayudar a entender esto que nos estás contando, que nos preguntan qué significa la tokenización, que creo que ya el término en sí tiene una cierta explicación, pero tiene un trasfondo más importante. A ver, adelante, Javier. Si quieren, a ver si lo puedo de alguna manera, ¿cómo se llama? Si lo puedo explicar. Y un poco regresando a los comentarios de Sergio. Yo creo que incluso en la parte de monedas digitales hay cosas bien diferentes, ¿no? Una cosa es
digamos, activos virtuales como Bitcoin, que no están respaldados en absolutamente nada, ¿no? Que de alguna manera es un activo que, pues que se genera simplemente por resolver ciertos algoritmos y ya generado cierto valor, ¿no? Y la gente de alguna manera, ya sea por especulación o por lo que sea, lo utiliza. Y lo que planteas tú como Gut, un poco por lo que explicas, ahí básicamente lo que estás haciendo es que estás digitalizando activos Así reales. es, sí. Ajá. Tienes Así un es, sí. activo real, ¿no? Sí, 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 claro, Y lo claro, estás, claro. y lo estás digitalizando en Así es, una exactamente. moneda, en una moneda que al final del día es un token, porque pues no existe la moneda física, es digital, ¿no? Así es, exactamente, Es un exactamente. Ya activo contestaste. digital que lo puedes de alguna manera, es único, ¿no? O sea, no lo puedes estar replicando, tiene de alguna manera pegado un algoritmo que lo hace único y no replicable. Así Entonces, es, exactamente. pero realmente lo que estás haciendo tú es digitalizar activos de la economía real. Entonces, Así es, exactamente. Sí, 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 sí. ¿no? O sea, yo sé que si compro un Guti, estoy comprando parte de los activos que estás tú de alguna manera, Sí, con lo que me estás tú ladrillo. Sí, respaldando, claro, ¿no? ajá, claro. Sí, pero están Así es. sustentados en tierra, que de Ajá. alguna manera pues cambia un poco la perspectiva de lo que hablábamos cuando hablas de las criptomonedas en general. Y para ti, Jaime, justamente hablando un poco de eso, nos preguntan ahorita si el ahorro y las inversiones que pueden venir una vez pasado el COVID, o más bien post-COVID, quiero decir, con esta nueva realidad a la que quizá nos tengamos que enfrentar, ¿también se van a respaldar con los bancos mundiales o el mismo Banco de México? Pues al final del día, o sea, digamos, la moneda, el peso pues va a seguir siendo una moneda fiduciaria, en donde al final del día su valor va a estar respaldado en el balance del Banco Central y en la confianza al mismo, ¿no? Así es, sí. Después de COVID, pues probablemente vaya a haber oportunidades tanto en la parte de activos reales como de activos financieros interesantes, dado los ajustes que se han visto, ¿no? Aunque como bien decía Sergio, parecería que los mercados financieros están descontando un escenario de una recuperación de la actividad económica relativamente rápida, cosa que yo no estoy muy seguro, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero al final del día, digamos, los pesos, ¿no? La moneda nacional seguirá siendo una moneda fiduciaria respaldada por el balance del Banco de México y por la confianza al mismo. Ahora, regresando un poco al tema, nada más rapidísimo, regresando al tema de Libra, que yo creo que es un tema bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. A Libra se le conoce como una moneda digital, pero le llaman un stable coin, ¿no? O una moneda estable. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio va a estar, digamos, su valor va a estar en función de una canasta de divisas de monedas fiduciarias, ¿no? El dólar, el euro, digo, no conocemos bien cuál va a ser la canasta. Lo que es muy interesante de Libra, y por lo cual yo creo que las autoridades financieras a nivel global están muy preocupadas, es que dada la cantidad de clientes que tiene Facebook, ¿no? Eso sí. Y su red, y la red que tiene creada, pues al final del día, si esto empieza a jalar, pues de alguna manera se va a brincar a todos los sistemas financieros del mundo. Al final del día, Sí. ¿no? Y eso es, ¿cómo se llama? Eso Grave. es bien, eso es grave. Yo creo que los de Facebook, por quererse comer todo el pastel, por eso probablemente se les está un poco empantanando su proyecto. Porque si en vez de haber sacado Libra, se hubieran ido primero por hacer pagos en monedas duras, tipo dólar, tipo euro, pero a través de su red, ¿no? Eso hubiera sido más difícil para las autoridades prohibirlo, De ¿no? detener, Y de claro. alguna manera detenerlo. Entonces tú imagínate que de repente puedes hacer pagos a través de Facebook en dólares y cualquier gente que tenga una cuenta de Facebook puede tener un wallet virtual en dólares. Pues digo,
Imagínate, ¿no? O sea, todos los pagos, todas las remesas se empezarían a pues sí, canalizar, a canalizar a través de totalmente. eso. Y Pero ya sería después sacas bueno. ya Bueno, después sacas tu moneda. Pero si yo hubiera yo estuviera en Facebook, me hubiera ido primero por pagos con puede ser, monedas sí, sí, duras, sí, sí. y ya En después, eso va a ¿no? acabar porque se Haces pospuso. tu propio bicho. Ajá. Yo creo que en eso va a acabar porque ya lo estaban por sacar, me parece que en noviembre del año pasado, y hasta ahorita siguen, y incluso varios socios que tenía Facebook, pues ya se han bajado del barco, ¿no? Creo que estaba Mastercard, no sé quién. Porque, pero Sí, a por ver, lo que me supuesto. llama la atención es que sí ha habido una presión, o sea, como de las autoridades centrales. Entonces, aquí, ¿qué pasa? A ver, y yo creo que sí hay un tema muy de fondo que es mucho más de, claro, ahorita en esta coyuntura como que sale a la luz, ¿no? Pero en realidad es un tema histórico. Es que, bueno, pues el estado de origen, yo pues ahí saco mi vena anarquista Es totalmente. que, tú imagínate que, tú imagínate que tú imagínate que el 20-30% de los pagos a nivel global se empezaran a canalizar a través de la red de Facebook. Imagínate el poder que no tendría que le está Pero dando al en la final parte es cierto, es cierto, es cierto, pero la gran diferencia entre Facebook y un banco central es que los bancos centrales por ley son monopolios. Entonces, sí, aquí yo claro. como ferviente seguidor del mercado, digamos, a ver, Facebook funciona muy bien, pero si abusa de mí, yo ya no uso Facebook, porque hacer una red social es muy barato. O sea, a ver, Sí, pues no. digo, a ver, o sea, cualquiera puede ser una red social, ahorita Sí, tú, pero no cualquiera tiene el ¿vale? respaldo que ya tiene Facebook en credibilidad. Pero sí, pero al final estamos en Facebook porque nos funciona. O sea, ahí hay un tema donde no se compite igual con los bancos centrales, digamos, que con las monedas virtuales. Porque al final el poder de Facebook no es el mismo, o sea, no es lo mismo el poder económico de un mercado, aunque sea muy grande y muy aparatoso, y lo que tú quieras, que el poder del Estado, porque el Estado se basa en la coacción, ¿no? O sea, es obligatorio. O sea, México, por ley, un contrato tiene que estar en pesos. Y si no es en Sí. pesos, puede que no valga. O sea, ahorita ya se sabe porque es la moneda nacional. Y la emisión monetaria, o sea, si tú quieres hacer un pago interno, no sé qué, pues también tiene que ser en pesos. La emisión monetaria, a ver, acepto que ya es una institución seria, pero también hay que verlo que en mucho tiempo no lo fue. O sea, el Banco de México muchos años no fue serio y la emisión monetaria, ya olvídate de México, sino de la Nueva España, a ver, es la historia del abuso. O sea, De acuerdo. yo un poco estoy en ese tema. O sea, la emisión monetaria, o sea, realmente los bancos empezaron a abusar y empezaron a usar el oro pues, para financiar sus guerras y financiar sus tonterías. Y era un tema de abuso. Cuando llegamos ya a las democracias después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues como que se controla ese mal original, ¿no? Se sigue manteniendo el monopolio de la emisión monetaria, se crea, ya lo comenté, la independencia del Banco Central, y las cosas han funcionado razonablemente bien. Es más, como nunca tan bien en la historia, francamente. México es un antes y después. Si yo doy una clase de historia económica de México, y para mí el parteaguas es a partir de la economía de México, es cuando el Banco Central es independiente. Ahí las cosas ya cambiaron, o sea, porque ya o sea, eso es otro chip, es otro tema cuando el Banco Central es independiente y eso está asociado a la democracia. Pero eso no quita que siga, es decir, que los bancos centrales siguen jugando con ventaja, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay un tema. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay un mito que Facebook, bueno, pero si en un momento dado, a ver, si Facebook te funciona, es decir, al final, yo creo que lo que le estás dando poder es a los ciudadanos y a los consumidores. Dicen, oye, pues yo ya tengo una alternativa, yo ya puedo hacer un pago directamente, un pago internacional, inmediatamente, sin costo, a un proveedor que yo tengo en este momento. Eso ahorita ya se puede hacer, pero sigue siendo bastante complicadito, está bastante, o sea, Sí, claro. es muy caro. A ver, hasta hace muy poco tiempo, pues en México es el país número uno, el segundo, me parece, después de la India, que más remesas recibe. Pues sí era un abuso, ¿no? Lo que se les cobraba, ¿no? O sea, no sé, había gente que Sí, pagaba claro. el por ciento, o sea, oye, eso no puede, o sea, un poco el tema es que las instituciones oficiales, o sea, o como había estado funcionando la economía y las transacciones económicas internacionales, pues eran muy, muy nocivas para los ciudadanos y en gran parte tiene que ver pues con el abuso que tiene que ver de que era un monopolio. Entonces, cuando eso se pierde, bueno, a ver, seguramente Zuckerberg, no sé, yo no confío personalmente en él, pero lo que sí es muy claro es que si él empieza a abusar y Nadie, empieza o pues te nadie vas, debe.
Instagram y te vas a cambiar a otra, ¿sí? O sea, al final a otra, o te vas a cambiar a Gutis y ya vas a usar el famoso Claro. esquema de Knox Community y esa es la onda, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, eso, o sea, pero porque la decisión al final será del consumidor final, ¿no? Entonces eso como que Oigan, hace que la dinámica sea distinta, ¿no? Sí. pues se nos está empezando a agotar el tiempo. Creo que hay muchos temas en la mesa. Creo que incluso vamos a deberle a la gente que nos está viendo una segunda sesión para Sí, poder yo encantado. muchos más temas. Sin embargo, creo que me gustaría empezar a cerrar el día de hoy con... Quedan muchas preguntas en la mesa. Estamos en un momento todavía complejo porque la realidad es que estamos todavía en medio de la ola, todavía esto pues no ha acabado, no sabemos realmente del todo qué es lo que nos espera una vez que la nueva normalidad, digamos, llegue a las calles. ¿Cómo vislumbran en ese sentido las nuevas democracias, las políticas económicas que van a venir en nuestro país específicamente y, bueno, quizá comparado con otros países? ¿Qué estrategias consideran ustedes que son las que se deben de... Ya sé que pregunté demasiadas cosas y entonces ahora en vez de cerrar vamos a volver a abrir, pero bueno, ¿cómo cerrarían en ese sentido ustedes esta conversación? ¿Qué te parece si tomas la palabra, Jaime? Sí, claro. Yo cerraría un poco como abrí, ¿no? O sea, la contracción económica que vamos a vivir este año es algo que inédito en todos nosotros, nada más para ponerlo otra vez en contexto, pero ya nada más de México. El 94, que fue una contracción en la actividad económica muy importante y que de hecho, ¿no? A la postre acabó generando la caída del PRI, digamos, el gobierno de Fox, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? La contracción económica fue de 6.34%. Este año, ¿no? Los últimos estimados de algunos analistas están rondando entre el 7 y el 9%. ¿no? Y puede llegar a 2 dígitos sin problema. Puede llegar a 2 dígitos. Entonces, la verdad es que esto pues, sí puede cambiar, puede generar muchos cambios muy importantes hacia adelante. ¿Por dónde? Eso sí es mucho más difícil, es mucho más difícil de saber, pero lo que sí es algo inédito y que por lo menos la experiencia nos muestra que eventos como estos sí generan cambios sociales y políticos muy importantes en las distintas economías y probablemente México no vaya a ser la excepción. Probablemente podamos ver un cambio importante en la forma de cómo funcionan las economías alrededor del mundo después de lo que estamos viendo ahorita, desde las cadenas productivas, a quién le compras, cómo te diversificas, ¿no? En cuanto a los viajes, en cuanto a la forma de consumir de las gentes, en fin, yo creo que sí es un parteaguas bien importante que, pues que está por verse cómo se va, digamos, cómo se va a ir perfilando, pero sí es un cambio bien importante, ¿no? Y eso yo creo que es algo que hay que tener en mente y si somos empresarios o tenemos un negocio, hay que buscar la forma de tratar de sobrevivir estos próximos 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Si la libramos, es muy probable que hacia adelante nos podamos recuperar sin ningún problema. Sí. Pues yo coincido con Jaime, es una situación inédita. Yo veo como muy seguros a ciertas, nadie sabe qué va a pasar o el impacto que puede haber. Hay muchísimas reflexiones bien interesantes. Yo sigo mucho a Harari, que es un pensador así que me encanta y tiene una visión así como muy, pero bueno, hay muchísimas debates. Obviamente ya veníamos de un mundo como, digamos, un poco conflictivo, donde las fuerzas, por llamarle de una forma un poco maniqueas, entonces que del populismo, el nacionalismo, iba creciendo. A mí sí me parece que son como fuerzas muy negativas, o sea, son las fuerzas más negativas que ha tenido la humanidad, me parece. Y entonces me parece que hay un riesgo de que después de este golpe, alguien diga, no, pues lo que hace falta es un Estado. Ejemplo, algo que me parece como muy grave, el cerrar las fronteras. O sea, hay una razón de que la gente pues, no se mueva, ¿no?
pero el hecho de que ya Europa, que había sido la cuna de la Segunda Guerra Mundial y de una bola de cosas, había logrado un avance espectacular, que era el que tú pudieras ir a un país sin fronteras, y que ahora con la mano en la cintura la cierran así nada más. Bueno, eso puede generar un cambio ahí importante, porque tú estás diciendo, pues en el fondo la señal que estás mandando es, pues las fronteras abiertas traen enfermedades, ¿no? Entonces sí hay un riesgo de que haya un retroceso que podría ser muy lamentable. Yo no creo que se vaya a dar, yo soy bastante optimista, yo creo que quien esté pensando que vamos a regresar otra vez, porque además hay una crítica muy poco fundamentada de gente que opina que los últimos años han sido muy malos. No es cierto, yo creo que las fronteras abiertas, la libre competencia, el mercado, son instituciones básicas en una democracia, y me parece que eso ha traído prosperidad, libertad, han traído, o sea, como nunca antes en la historia, y aunque mucha gente no lo reconoce, y seguramente la mayoría de los ciudadanos no lo reconocen, no lo reconocen abiertamente, pero me parece que si uno ve los datos, es muy claro que es así. Y yo creo que esas fuerzas no la van a tener tan fácil, o sea, no creo que la van a tener tan fácil. Yo creo que no sabemos la última palabra al respecto, pero yo creo que también se van a generar como en la sociedad civil y en la economía, o sea, como iniciativas así como descentralizadas, que al final han hecho que hará una red, pues para que las cosas como que vuelvan a su cauce, un cauce que me parece que es positivo, de más integración, más cooperación internacional, más, desde luego, acabar otra vez con las fronteras, y no sé, hay un debate bien interesante, ¿no? No está claro qué va a pasar, no está claro qué va a pasar. Exacto, justo creo que esa apertura que hay todavía para las posibilidades, queriendo hablar en términos positivos, nos dará no solamente para convertirnos en observadores en primera línea, pero también para retomar esta plática un poco más adelante y ver qué tan ciertas o inciertas han sido las predicciones de las que hemos hablado el día de hoy aquí. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos este tiempo, y bueno, por supuesto a todos los que nos acompañaron el día de hoy, estén pendientes porque seguramente pronto seguirán escuchando un poco más de todo lo que opinan los expertos al respecto de lo que está sucediendo en términos económicos en el mundo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos veremos pronto. Un abrazote. Saludos muchas a todos. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias. Nos veremos pronto. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Bye.